Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, a todos los que están viendo este video. Y ya que discutimos algo del teorema de Stokes, vamos a hablar de un siguiente y último teorema de integración que tiene que ver con superficies en R3. Entonces, lo que veremos hoy se titula divergencia y el teorema de Gauss, también conocido naturalmente como el teorema de la divergencia. Entonces vamos a estar hablando de esto el día de hoy, y como hemos más o menos platicado en videos anteriores, el teorema de Gauss va a ser un análogo que en algún cierto sentido es más intuitivo o se hace como más evidente al teorema de Green que el mismo teorema de Stokes que vimos la vez pasada. Así que, ¿de qué va esta historia? Imagínense ustedes que tienen un campo, que es la situación eterna, F, un campo definido en un U de R3 en R3. Entonces se trata de un campo vectorial. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este campo? ¿Qué es lo que vamos a querer medir? Si consideramos una región, y esto es abierta conexa, AR en U, tal que hay un punto X0 de AR y la frontera de AR es un SR que sea una superficie, lo de siempre, ¿no? Simple, cerrada, bueno, simple, suave a trozos, porque es más o menos la idea. Entonces, la cantidad, la integral sobre SR, o sea, sobre la frontera de los AR o de AR, de F punto de sigma R, eh, cuantifica qué tanto sale o entra, muy entrecomillado, el campo de el conjunto AR. En el siguiente sentido, ¿no? De que si nosotros tenemos por aquí un punto X0 y nosotros tenemos el objeto AR que rodea a esta cosa, entonces nosotros sabemos que por acá el campo atraviesa, entra, sale quizás de el objeto AR con sigma R, una parametrización, y esto lo vamos a decretar como convención positiva. Entonces vamos a darle como una orientación efectivamente a la superficie de AR, bueno, de delta R. Okay, entonces vamos a darle una parametrización positiva, y esto es simplemente para tener alguna idea de qué pasa con los signos. Entonces lo que se está dibujando en rosa son los vectores normales a la superficie, que es la frontera, y yo lo que estoy haciendo es calcular ángulos. Entonces, si el ángulo resulta negativo es porque la flecha está apuntando en el lado contrario, así que en este sentido, ya que estoy diciendo que para afuera es positivo, para adentro es negativo, entonces esto me está midiendo qué tanto sale o entra el campo a la superficie, considerando que hay cancelaciones, o sea que si entra mucho por un lado y sale poco por otro, entonces pues ahí hay una compensación, ¿no? Y esto lo vamos a estar manejando ahorita como convención. Va a ser positiva si esto sucede. Y vamos a ver en qué nos va a ayudar que esto ocurra. ¿Ok? Entonces, la cantidad
la misma cosa de antes sobre el volumen, lo que estuvimos llamando la medida de Jordan de AR, para esto tengo que suponer que AR naturalmente es Jordan medible, es la transversalidad, vamos a darle ese nombre, promedio, o por unidad de área. Entonces, como que esto está adimensionalizando las cantidades que estamos trabajando, y nada más me estoy fijando como que en cuadros unitarios, y eso es, ahí hago todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por acá tenés propia flecha, y ahí es donde mido, y lo divido entre unidad de área para sacar como un valor promedio. Así, si consideramos una familia AR con R mayor a 0 de regiones en U que contengan a X0, o sea que todos ellos lo contengan, por lo tanto que X0 pertenezca a la intersección de estos AR, el número límite cuando R tiende a 0 de cada una de las cosas que yo acabo de decir sobre la medida de Jordan de AR es representa qué tanto se escapa el campo del punto X0. Entonces es algo interesante de pensar en principio, que así como yo tengo una cierta medida de qué tanto entra y qué tanto sale, yo puedo ir haciendo mis regiones cada vez más y más y más y más pequeñas, y entonces esa medida límite es como que tanto entra y sale el campo del punto. Entonces, si veo que está entrando por muchas direcciones o que entra con gran magnitud, entonces como que la función se mantiene cerca de x0, y si pasa lo contrario, entonces la función se está alejando, está escapando de x0. Así que esta medida de escape desde un punto es lo que nos va a interesar en este momento, y va a tener un nombre bastante accesible que ya hemos hecho ver en algunas clases anteriores, que este es justamente el concepto de divergencia de un campo vectorial. Así que para fines de la discusión me va a importar hacer una pequeña demostración. Vamos a resumirla un poco porque, como en otras demostraciones de este tema, es una demostración que se tiene que hacer 3 veces, una para cada función coordenada, así que vamos a hacerlo lo más breve posible. Vamos a estudiar el comportamiento de una coordenada, y de ahí esperemos que todo salga bien. Proposición. Ya que tengo mucha libertad en las superficies que yo elegí, que yo decreté hace un momento, voy a hacerlo para un caso muy particular y muy sencillo de superficies, que va a ser para rectángulos. Entonces la proposición dice lo siguiente: sea R sub R con R mayor a 0 una familia de rectángulos que va a ser X0 menos R, X0 más R, cruz Y0 menos R, Y0 más R, cruz Z0 menos R, Z0 más R, ¿sí? Todos estos van a ser una familia de rectángulos anidados. Rectángulos anidados. Ojo que aquí tengo una familia no numerable porque estoy indizándolos para todos los R's mayor a 0. Contenidos. Bueno, y ahí no son todos entonces. Contenidos en alguna U en R3. A partir de alguna C mayor a 0.
y E0 menor a R menor a C. Sí, nada más necesito que estén a partir de un momento porque va a ser un argumento de límite. ¿Ok? Y llamamos SR a las fronteras de cada uno de estos compadres. Una superficie parametrizada, y aquí otra vez observamos esta hipótesis súper importante, positivamente, por sigma sub R, que tiene que ir de algún conjunto omega R en SR. Ok. Entonces vamos a tener el siguiente límite. El límite, cuando R tiende a 0 de las integrales del campo, que no mencioné ahorita pero que tiene que ir, de sigma R SR sobre, ya que son rectángulos, la media de Jordan es simplemente el volumen. Esto va a ser igual a esta cantidad extraña. X0 más dq de y, X0 más dr de z, X0. Donde f es una función que va del abierto, de la región abierta, R3 en R3, de clase C1 en U. ¿Sí? Entonces, por la mayor parte, no estamos diciendo algo que sea muy ajeno a nosotros. Lo que queremos ver es estudiar este comportamiento límite. Entonces, esta cantidad interesante de acá nos va a decir qué tanto se aleja el campo en un solo punto. Demostración. Pues como mencioné, es una demostración que no es complicada, pero pues que nos conviene motivar la estrategia general. Así que queremos, ya que tenemos todo como en la hipótesis, tenemos que empezar a parametrizar, tenemos que empezar por parametrizar positivamente a los rectángulos. Entonces todo lo que estoy a punto de decir es para una R fija y después hacemos el argumento general. Así que para fines de nuestra discusión solamente vamos a parametrizar el de arriba, la tapa de arriba y la tapa de abajo. Entonces tengo esta de acá y la de abajo, que sería así. ¿Por qué pido estos recorridos particulares? Porque la regla de la mano derecha me va a permitir decir que cada uno de estos de esa superficie está orientada de manera que los vectores normales apuntan hacia afuera, que es el sentido positivo. Así que empezamos por dar estas parametrizaciones. Consideramos omega de R que sea el menos R, R cruz, menos RR. Y suponemos por ahora, solo es para simplificar notación, así que esto no nos exige mucho, pero nos ayuda a escribirlo. Y suponemos que el vector x0 es el 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces esto lo hacemos directamente. Entonces vamos a tomar sigma 1 de omega r en R3. Como esto es un rectángulo que tiene sus lados paralelos sus caras paralelas a los cartesianos, a los planos cartesianos, entonces la parametrización solamente me exige que haya una entrada constante y que lo demás sea un rectángulo, que eso ya lo tengo. Así que, como estoy arriba y esto es abajo, pues nada más necesito que las últimas entradas sean las constantes. Sigma 1 de U, V va a ser el VR, y sigma 2, que va del mismo en el mismo, va a ser sigma 2 de ST y va a ser TS menos R. ¿Por qué me tomo estos? Porque como hemos insistido, o bueno, como hemos mencionado en los ejemplos anteriores, esta superficie corresponde a la gráfica de una función. Entonces,
se toma directamente así. Y ya habíamos discutido también que cuando nosotros tomamos este tipo de parametrizaciones para gráficas de funciones, los vectores apuntan hacia arriba, que eso es lo que yo necesito en la cara de arriba. En la cara de abajo yo necesito lo contrario, y sabemos que una forma de cambiar el sentido del vector normal es simplemente invirtiendo el orden de aparición de las entradas. Entonces, esto no tenemos por qué creérnoslo así de loco, vamos a demostrarlo. Así que vamos a ver que en verdad nos sirven para lo que yo necesito. Du cruz de sigma de b en u, b. Entonces, a la manera más mnemotécnica posible, la primera es 1, 0, 0, la segunda es 0, 1, 0, y esto es el primer canónico por el segundo, así que esto no es otra cosa que el 0, 0, 1, que sí me apunta hacia arriba como yo lo necesitaba, y de sigma 2 de s cruz de sigma 2 de t en st, otra vez. Este de acá es el 0, 1, 0, esto es el 1, 0, 0, que es lo contrario del anterior, así que esto es 0, 0, menos 1. Y en verdad lo es, ¿no? Las cuentas ahí nos lo permiten ver rápidamente, entonces todas estas de acá son las que yo necesito. Ok, ya tengo las parametrizaciones, ahora tengo que empezar a pelearme con las integrales. Como se dijo acá, esto es una superficie suave a trozos, entonces necesitaría sumar todas las caras para tener la parametrización completa, pero el argumento que vamos a intentar dar es que solamente necesito las opuestas para decir qué es lo que pasa con cada entrada. O sea, vamos a querer ver que estas dos que corresponden que son opuestas y que corresponden a la misma entrada constante, nos van a dar la misma derivada parcial y vamos a querer analogar para los demás. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente calcular las siguientes. Es la integral sobre lo que vamos a llamar S1, que es la dada por sigma 1, o sea, la cara de arriba, más S2 f de sigma 2, que es la cara de abajo. Entonces, esto es esto, y esto está en verde. ¿Ok? Y vamos a... creo que no lo mencioné, pero estamos considerando como siempre f definida en sus funciones coordenadas PQR. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, por definición, lo primero es la integral sobre omega de f con sigma por el vector normal que encontramos para este compadre, que es el 1, 0, 0. Digo, el 0, 1, el 0, 0, 1. Más la integral sobre omega de f con sigma por el 0, 0, menos 1. Entonces, aquí no necesitamos decir mucho. Esto va a ser la integral sobre f. Bueno, perdón. Como ya estoy haciendo el producto punto y las dos primeras entradas son 0, este producto punto va a ser simplemente la tercera entrada de esto. Y la tercera entrada de esto es el r. Con r aquí ya me estoy fijando en la tercera coordenada, ¿no? O sea, esta r es la r que yo dije acá. Menos la integral sobre omega de... aquí hay un sigma 1 y aquí hay un sigma 2. Entonces, esto sería r con sigma 2, ¿no? En ambos casos pasa lo mismo. Y las dos me quedan integradas sobre omega. Solamente aquí voy a hacer un truco que no requiere gran cosa, pero me conviene decir de una vez qué es lo que va a pasar. Observación. La integral sobre omega de r con sigma 2 es, siendo un poquito informales, es r en los puntos de sigma 2 y sigma 2. Si ustedes recuerdan, me invirtía el orden de aparición, o sea, esto es en ts menos r de st. O sea, el orden de integración no me importa mucho, pero aquí sí está invirtiendo el orden de aparición de las entradas. Entonces, lo que voy a hacer acá es un cambio de variable. Esto es el omega r, por cierto. Todo esto es un omega r. Y aquí lo que tengo que hacer es un cambio de variable que voy a hacer que t sea igual a u y que
SS igual a B. Entonces lo que estoy haciendo es cambiar es esencialmente un cambio de variable que va a ser el t, s y esto va a ser el v, y esto ya me va a hacer que me aparezcan las cosas en orden. Como el omega r es simétrico con respecto de la identidad, omega r va en omega r, entonces esto me queda... Porque esto lo menciono porque esto es esencialmente una reflexión por la recta identidad. Entonces me queda esto, me queda r en v menos r. Y por el determinante de la jacobiana, que es menos 1, ¿no? O sea, aquí lo que estoy diciendo en esencia es que g de st, bueno, perdón, esto, y la jacobiana entonces de g es 0, 1, 1, 0, el determinante es menos 1, pero en valor absoluto es esto, y esto me queda la integral de omega de r en v menos r. ¿Sí? Entonces eso fue una observación brevísima. Y ahora lo que tengo a partir de eso es que me quedan las dos integrales sobre omega r. ¿De quiénes finalmente? La omega r era un rectángulo, entonces como todo aquí es continuo, porque así lo supuse, porque la superficie es suave y lo que no, entonces esto me queda como una integral sobre un rectángulo, Fubini rápido, es la integral de menos rr de menos rr de r en vr menos r en v menos r dv de r. Digo dv de u. ¿Ok? Y lo que sigue es aplicar teoremazos de golpe. Entonces estamos a punto de aplicar el teorema de valor medio para la integral, también conocido como teorema de valor promedio, porque esto es una integral sobre rectángulos como la del primer tema inclusive. Como todo aquí es continuo, entonces esto va a ser igual a esta función vista, todo esto visto como una sola función de estas dos variables. Entonces esto se va a ver de la forma r en u0 v0 r menos r en u0 v0 menos r por el volumen del rectángulo omega r. Y ahora aplicamos teorema de valor medio, pero para la derivada, porque esto de acá como que es variable de la r, entonces, o sea, esto ya tiene las fijas estas dos, pero como aquí puedo pensarlo ahora como que esto es una función de la tercera entrada y esto es una función de la tercera entrada, entonces puedo aplicar derivabilidad sobre la tercera entrada y cambiar todo esto por una derivada parcial. Entonces esto sería la derivada parcial con respecto de la tercera entrada en u0 v0 r0 por r menos r por el volumen del omega r, que es 4r cuadrada. Y esto es entonces la derivada parcial de r con respecto de z en el punto u0 v0 r0 por 8r cúbica, donde u0, v0 y r0 están contenidos entre menos r y r. Entonces esto es importante porque esto es para una r fija, pero si yo lo hiciera en general tendría que recordar la dependencia con respecto de r. O sea, esto es un u0r, un v0r y un r0r. ¿Sí? Y ahora, estas dos cosas que yo estuve calculando que dijo es que era la integral, bueno, estas dos integrales que eran el S1 y el S2 sobre el volumen del rectángulo, que eso es lo que yo necesitaba calcular para que esto funcionara, es lo que yo acabo de decir, por 8r cúbica sobre 8r cúbica. Entonces aquí no hay sorpresas, justamente se me completó el valor del volumen y esto es la derivada parcial con respecto de z en u0 v0 z0. Y por lo tanto, el límite cuando r tiende a 0
de cada una de estas. Entonces aquí hay una dependencia con respecto de R que debería estar recordado en todos los pasos. Esto es el límite cuando R tiende a 0 de la derivada parcial de R con respecto de la tercera entrada en U0, B0, Z0, que otra vez son funciones de R. ¿Por qué insisto con la Z? ¿Alguien tiene alguna idea? Y como cada una de estas estaban atrapadas entre menos R y R, al hacer R tenderá a 0 se ensandwicha, y esto me queda la derivada parcial en Z en 0, 0, 0, que es lo que yo llamé la derivada parcial con respecto de Z en X0. Y aquí voy a dejar la demostración, porque las otras dos entradas se hacen análogas, solo teniendo cuidado, por supuesto, de que las caras estén orientadas como deben estarlo. O sea, debo tener cuidado en definir bien la cara de delante, la cara de atrás, la cara del lado derecho y la cara del lado izquierdo. Ok, entonces ya tengo esta interpretación geométrica muy interesante. Y ahora voy a proceder a darle un nombre a ese objeto que nos acaba de aparecer. Definición. Ah, por cierto, perdón, nada más brevísimamente. Cabe notar que la hipótesis de que la función f fuera de clase C1, realmente yo lo usé hasta este último paso. Para pasar de acá a acá, al decir que el límite es la evaluación, estoy usando una propiedad de continuidad, ¿no? Entonces, definición. Como tal, no requiero que esta función sea de clase C1 para definir lo que estoy a punto de definir, pero ya que estamos pidiendo derivabilidad, pues no estaría de más. Definición. Sea f una función definida en sus coordenadas de una región o de un conjunto abierto de R3 en R3 de clase C1. Esto no lo necesito para definición, pero ya que lo estamos ocupando, pues no nos hace daño. La medida de escape con respecto de un punto, que voy a llamar la divergencia de f en x0, denotada por divergencia de f en x0 o nabla.f en x0 es divergencia de f en x0 igual a nabla.f en x0, y es la derivada de la primera con respecto de la primera más la derivada de la segunda con respecto de la segunda más la derivada de la tercera con respecto de la tercera. Entonces, esto es la divergencia. ¿De dónde viene, por cierto, esta notación tan interesante? Que otra vez lo pienso como el operador nabla, el operador diferencial que habíamos usado en el rotacional. O sea que en este sentido nada formal, nabla.f es dx, dy, dz punto pqr. Entonces cuando yo hago este punto, pues como que me queda esta suma porque es un producto interno en R3. Observación. Si f es un campo vectorial de R3 en R3, entonces la divergencia de f es una función que va de R3 en R. Sí, porque el resultado son escalares que derivo, también me dan escalares. Ok, y un brevísimo ejemplo nada más para decir que lo hicimos. Ejemplo. Entonces, esta función macabra la estudiamos en el último video, que va a ser f de x y z igual a x sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Y en cada entrada es lo análogo. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios.
Entonces, la derivada de p con respecto de x en el vector x es la derivada de la primera entrada con respecto de x. Quiero mencionar que aquí cada una de estas derivadas va a ser análoga, porque todos como dependen de lo mismo, y lo de arriba es la entrada correspondiente con respecto de la que lo voy a derivar. Entonces quiero decir que sí van a ser verdaderamente análogas. Derivo como cociente, esto es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 por la derivada de x por el denominador, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, menos x por 3 medios por 2x por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio. Sí, ¿no? Todo aquí nos resulta re bien. Esto nada más fue una regla de la cadena. Este sumando tiene un 3 medios, este sumando tiene un medio, entonces factorizo en un medio de todo y cancelo con, cancelo parcialmente con lo de abajo. Así que aquí me queda un x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 2 medios, menos, esto se cancela el 2, así que aquí me queda un 3x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, que va a ser menos 2x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Si analogo terriblemente, la derivada de la segunda con respecto de la segunda va a ser muy similar a esto, solo que haciendo con y las veces de la x, entonces esto va a ser x cuadrada menos 2y cuadrada más z cuadrada. La derivada de r con respecto de z va a ser lo análogo a lo anterior, pero con z haciendo las veces de la x. Esto es menos 2z cuadrada. Y por lo tanto, la divergencia de f en x nos da 0. Sí, ¿no? Porque cuando yo sumo estas tres cantidades, se cancela justo lo necesario en cada variable. Y ese es el ejemplo que vamos a discutir ahorita. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video.